Vamos a ver un ejemplo. Tenemos un depósito en el cual aquí se abre una válvula y esto deja caer cierto caudal de entrante Q sub E. Aquí tenemos cierto nivel del depósito H y aquí tenemos cierto caudal de salida Q sub S. Queremos obtener el modelo matemático que nos explica cuánto es el nivel que hay de agua en el depósito a lo largo del tiempo, ¿vale? O cuál es la evolución del nivel de agua en el depósito. Bueno, para hacer esto, bueno, pues en un primer lugar, si queréis, bueno, vamos a ver cómo llegar a esas ecuaciones para no liar la cosa. Vamos a ver, pues tenemos aquí un caudal entrante Q sub E, un caudal saliente Q sub S y queremos saber cuánto vale el nivel del agua H y para ello vamos a considerar que tenemos pues cierta superficie. Vamos a considerar aquí cierta superficie S y aquí cierta sección A, por ejemplo, ¿vale? ¿Ve bien el dibujito? Vale, entonces, las ecuaciones que nos definen el volumen de agua o el nivel de agua que hay en un depósito, ¿os acordáis cuáles son? La variación del volumen, lo que va a variar el volumen, es igual al caudal que entra menos el caudal que sale. Si el caudal que entra es igual al que sale, el volumen se queda constante. Si hay más caudal entrando que saliendo, pues se va llenando, ¿no? Vale. Bueno, con lo cual, lo que tenemos aquí es que la variación del volumen, es decir, la derivada a lo largo del tiempo del volumen, es igual a sumatorio de caudales. ¿De acuerdo? Esa es lo que define la evolución del depósito. Bueno, pues ahora tenemos que el volumen de líquido, ¿a quién es igual? El volumen de líquido en este depósito, suponiendo sección constante S a lo largo de todo el tanque, ¿cuánto valdrá? S por H, ¿vale? Y fijaros que lo pongo así, S por H. ¿Por qué? Porque realmente estamos hablando de la evolución a lo largo del tiempo. Por eso lo pongo así. Podríamos haber puesto también H por S. Hubiera sido lo mismo. Pero S es un parámetro y la H no es un parámetro, sino que es una señal. Para que quede claro, ¿vale? Bien. Por otra parte, el caudal entrante está claro que vale Q sub E, porque es una señal de perturbación, digamos, que está definida fuera, exógena. Pero ¿cuánto vale el caudal saliente en un depósito como ese? ¿Alguien se acuerda de eso? Por Bernoulli, ¿os acordáis? Al final, bueno, sería coger que la energía potencial que tiene una molécula de agua aquí, que sea igual a la energía cinética que tiene ahí abajo. Al final eso nos llevaba a sub S por... Ay, perdón, a sub S, A. Eso nos llevaba a A por la raíz de 2H. ¿Os acordáis de esto? ¿Suena un poco de otras asignaturas? Bueno, si cogemos estas ecuaciones y hacemos la derivada del volumen con respecto al tiempo, fijaros que la S, como es constante, en este caso saldría fuera y ahora tendríamos la derivada de H con respecto al tiempo igual a caudal entrante, que hemos quedado que es una señal exógena, pues caudal entrante, menos caudal saliente, que hemos quedado que era A por la raíz de 2 por G y por H, ¿no? ¿Lo veis? Y hemos quedado que, bueno, esto lo normal sería expresarlo con la máxima derivada, pues H punto en este caso, igual a pues, menos A partido S por la raíz de 2G por raíz de H más Q sub E partido S.
¿Por qué lo he puesto así? Bueno, pues así reconocemos y la salida, ¿no? Y punto. Ahora vamos a expresarlo en las variables de la asignatura, digamos. Esta ecuación, si yo en ella sustituyo donde pone h, pongo y porque es la salida, y donde ponga q sub b, pongo u porque es la entrada, esto se me traduce en y punto igual a, bueno, pues aquí un numerito, el que sea, menos a partido s por la raíz de 2g por la raíz de y, más 1 partido s por u. ¿Veis? Es decir, y punto igual a f de i y de u. ¿Correcto? Lo veis, ¿no? Que tiene lo que acabamos a lo que hemos llegado es algo que tiene esa pinta. Está claro, ¿no? Bueno, entonces, ¿nuestra idea cuál era? Nuestra idea habíamos dicho que era coger ahora una ecuación de estas y aplicarle el desarrollo en serie de Taylor para poder obtener una ecuación lineal o lineal alrededor del punto de funcionamiento. Lo que son las pizarras, recordad que tenéis el link para verlas. Que os las compartí hace un tiempo, no sé si os acordáis. En un correo me imagino que lo tendréis. Por si no queréis copiar y tal, que no es tan importante. Bueno, la cuestión, lo que sí que es importante, que es lo que queremos aplicar ahora, que todo esto, al final, fijaros que tiene la pinta y punto igual a un número por la raíz de y más otro número por u, ¿vale? Que es lo que tenemos aquí. Y punto igual a un número por la raíz de y más otro número por u. Aquí simplemente se han utilizado otros parámetros, es decir, la k esa pues representa la raíz de 2g, pero sin el signo. En fin, la cuestión es que de algún número por la raíz de y otro número por u, ¿vale? Entonces, con eso, la idea es que ahora deberíamos poder aplicar el desarrollo en serie de Taylor para llegar a una ecuación lineal, ¿eh? Vamos a ver un poco las bases de cómo sería esa linealización. Es de verla en la transparencia finalizada, digamos. Y fijaros, hemos quedado que tenemos como punto de partida. Tenemos que y punto es igual a, bueno, una constante, la que sea. Yo voy a hacerlo de una manera aquí para que veamos por dónde va la cosa y luego lo vemos en la pizarra, que es con otras letras, pero para que veáis que es lo mismo. Imaginaros un número cualquiera por la raíz de y más otro número por u, ¿vale? Eso es lo que teníamos como modelo. Con lo cual, esto hemos quedado que tiene la pinta y punto igual a una función de i y de u. Entonces, la cuestión es, ¿cómo obtengo yo en primer lugar el punto de funcionamiento? Es decir, ¿cómo puedo describir yo el funcionamiento del sistema alrededor de un punto en equilibrio? Bueno, pues hemos dicho que los puntos de equilibrio son aquellos que cumplen que todas las derivadas que veamos de esas señales son cero. En este caso, si miráis bien el modelo que nos había quedado, solo hay una señal con derivada, que es la i. La u no está, ¿no? Y tampoco está ahí dos puntos, ni u punto, ni nada de eso. Con lo cual, una vez tenemos esto definido, ahora cogemos la ecuación y punto igual a f de i u y simplemente donde aparecía i punto ponemos 0. Donde aparecía i ponemos i barra y donde aparecía u ponemos u barra. ¿De acuerdo? Eso es lo que pasa en el punto de funcionamiento. Hemos quedado que si eso lo hacemos ahora con la ecuación original, tenemos 0 igual a por la raíz de i barra más b por u barra, ¿vale? Con lo cual, si yo supiera u barra o si yo supiera i barra, ya sabríamos la otra variable. Si, por ejemplo, yo supiera i barra, ¿cuánto vale u barra? Pues u barra sería igual a
menos A partido por B por la raíz de I barra, si me hubieran dado I barra. ¿Correcto? Si me hubieran dado U barra y me preguntan cuánto vale I barra, pues lo hubiéramos hecho al revés y nos hubiera salido más menos... bueno, vamos a ver. Ahora comento este momento. B partido A por U barra al cuadrado. Vale, no, o sea, lo de más menos nada, eso es al revés. Cuando hubiera salido, digamos, al cuadrado, ¿no? Tendríamos que haber hecho más menos raíz cuadrada del otro y tendríamos que haber pensado en el signo, ¿de acuerdo? Bueno, pues así es como quedaría en este caso, ¿vale? He quitado el signo menos porque como lo hubiéramos elevado al cuadrado, se hubiera ido ese signo menos, ¿vale? Bueno, pues así es como hubiéramos despejado en un caso o en el otro. La cuestión es que una vez tenemos estos valores, ahora deberíamos obtener cuál es la ecuación de definición con esos elementos incrementales que hemos comentado. Y tendríamos lo siguiente. Y tendríamos que... Un momento, es que estoy intentando hacerlo un poquito más pequeño. Bueno. Una vez tenemos esto, para obtener lo que es la ecuación en variables incrementales, tenemos que hacer las derivadas que hemos comentado antes, igualar a cero. ¿Vale? Es decir, tenemos que hacer lo siguiente. Cogemos la ecuación original, que es esta de aquí, y decimos, a partir de esta ecuación vamos a obtener una nueva ecuación que va a tener esta pinta. Incremento de punto lo vamos a calcular como la derivada de f con respecto a la primera variable, que es la y, evaluado todo en el punto de funcionamiento u barra y barra, y al acabar lo multiplicaremos por delta i. Fijaros que aquello sobre lo cual derivamos es aquello sobre lo cual luego aplicamos la multiplicación con incrementos, ¿de acuerdo? Más la derivada parcial de f con respecto a u, evaluado en el punto de funcionamiento, u barra y barra, y multiplicado luego por delta u. Me ha quedado esto súper apretado. ¿Vale? Perdonad, voy a reescribirlo porque es que yo como lo veo aquí no es igual que ahí y entonces resulta que lo he empotrado contra la derecha y ha desaparecido, ¿no? Un momentito. Vale, bueno, partimos de esta ecuación y lo que decía es que esto lo vamos a reescribir de esta manera. Como que en el punto de funcionamiento, delta i punto va a ser igual a la derivada parcial de f con respecto a i evaluado en u barra y multiplicado por delta i, más la derivada parcial de f con respecto a u evaluado en el punto de funcionamiento u barra y multiplicado por delta u. Que en este caso concreto eso nos queda igual a ¿qué? Pues fijaros, en este caso concreto tenemos que la ecuación es esta de aquí, ¿vale? Y cogemos y decimos, pues delta i punto es igual a la derivada parcial de todo esto, todo, con respecto a y. ¿Cuánto vale la derivada parcial de todo esto con respecto a y? Consiste en suponer que todos son números y que donde aparezca concretamente y es como una x y hacer la derivada de toda la vida con respecto a x. ¿Cuánto queda la derivada de todo esto con respecto a y? ¿Aquí aparece y? ¿Aparece? No, es como si fuera una constante, ¿no? Con respecto a y, con lo cual la derivada de esto con respecto a y, ¿cuánto vale? 0, ¿no? Y ahora, esto de aquí, con respecto a y, esto es como si fuera una constante, sale fuera, ¿no? Como en todas las derivadas. Y esto es como si fuera la raíz de x, ¿no? ¿Cuánto vale la derivada con respecto a la derivada de la raíz de x?
¿Vale? 1 partido 2, muy bien, gracias. 1 partido 2 por la raíz de... Vale, pues fijaros, primero ponemos la A, porque la A sí que estaba ahí. Y dividimos 2 por la raíz de X, que en verdad no es X, sino que es Y, ¿correcto? Vale. Bueno, pues antes de seguir, acordaos de este paso. ¿Qué es lo que aquí que decíamos? Derivada de f con respecto a y, ¿no? Pero que decíamos que al acabar hay que sustituir por el punto de funcionamiento, que es lo que simboliza esa rayita de ahí. ¿Sí? Con lo cual, antes de seguir, aquí, ¿qué habría que hacer en esto de aquí? ¿Qué habría que hacer ahí para continuar? La raya, donde pone y, pondríamos y barra. ¿Vale? Con lo cual, eso daría un número. Eso sería un número. No sería ninguna señal, ¿de acuerdo? Vale, pues todo eso multiplicado por delta i. Más, y ahora repetimos, derivada de f con respecto a u. Es decir, cogemos todo esto y derivamos con respecto a u. ¿Cuánto da eso derivado con respecto a u? Esto, derivado con respecto a u, que no aparece, ¿eso cuánto vale? Es como la derivada de un número con respecto a x. ¿Cuánto vale? 0, ¿correcto? Y esto de aquí es que ya es lineal, con lo cual la derivada con respecto a u, ¿cuánto vale? b. Y luego hay que multiplicar por delta u. Es decir, fijaros, los términos que de partida ya eran lineales, como este término ya era lineal, no habían cosas raras. Cuando los derivamos, siguen quedándonos de forma lineal. ¿Lo veis? Bueno, pues aquí hemos hecho ya nuestra primera aproximación lineal a un sistema. Fijaros que esto hubiera dado un numerito. No es un ejemplo en el cual tengamos números, se queda así la cosa. ¿Vale? Bien. Está funcionando bien, ¿no? Bueno, punto de equilibrio. Primera derivada igual a 0, donde sale la u y la i ponemos i barra y despejamos. Pues esto es lo que ya nos había salido. Si conoces i barra, obtienes u barra o del revés. Ecuación lineal aproximada, pues lo que hemos dicho, lo que pasa es que aquí como he utilizado otra nomenclatura, bueno, nosotros el menos k partido s para nosotros era a, ahí lo tenéis, menos k partido s que le hemos llamado a, pero lo mismo, dividido 2 por la raíz de la variable en el punto de funcionamiento y por la variable incremental, ¿lo veis? Y nosotros habíamos llamado b lo que él ha llamado 1 partido s, lo que aquí hemos llamado 1 partido s, con lo cual queda así. Pero bueno, al final, bueno, aquí ahora hemos llamado a, ojo con esto, hemos llamado a todo esto de aquí, como diciendo que es un número por delta i. Pero que a nosotros nos ha quedado lo mismo, recordad. A nosotros nos ha quedado lo mismo. Esto es una constante, la que sea. Podemos llamar a esto C1 y a lo otro... Esto es una constante C0 o lo que sea, C. Y esto, pues bueno, B o D sub 0, lo que sea. La cuestión es que hay dos constantes ahí, ¿lo veis? Vale. Es lineal, vamos. Otro ejemplo. Tenemos aquí ahora un péndulo en el cual tenemos el peso, la fuerza de rozamiento, viscosa como el que habíamos visto en un ejercicio anterior, y esto tiene aquí un pequeño ángulo, y esto, bueno, pues ya sabéis que se pone a balancear. Bueno, pues vamos a ver cuál sería la ecuación diferencial que lo define, veremos si es lineal o no, y en caso de no ser lineal, veremos cómo obtener un modelo que explica de forma aproximada lo que ocurre alrededor de un punto de funcionamiento, ¿vale? Bueno, como hemos hecho los pasos en el anterior, este lo vemos aquí más inmediato. Bueno, tendríamos, fijaros, que aquí ya está con el seno. Tenemos que este punto de aquí, la masa por la aceleración que tenemos es, bueno, masa por aceleración, no, perdón. Vamos a ver, para no liarnos en este ejercicio. Lo que tenemos ahora en este ejercicio, lo que tenemos que ver es que esto ahora va a rotar. Con lo cual,
este ángulo tecta y lo tenemos que explicar mediante sumatorio pares es igual a la inercia por la aceleración angular. ¿Os acordáis, no? Estamos ahora en mecánica rotacional, no en la de desplazamientos lineales. Entonces, ¿qué pares tenemos aquí a favor y cuáles en contra? Bueno, pues lo primero que tenemos que ver es que en mecánica acotamos así las cosas, pero en sistemas dinámicos lo que nos interesa no es el valor de las posiciones y tal, sino su derivada, su dinámica, su crecimiento o decrecimiento. Con lo cual, aquí, fijaros que nosotros en la asignatura no vamos a acotar cosas, sino que vamos a señalar para saber su crecimiento. Con lo cual, en esta asignatura lo que haremos es ponerlo así, digamos. Es decir, ¿hacia dónde crece ese ángulo tecta? Fijaros que no es una cota, sino una flecha. Lo que pasa es que se confunde con lo de antes. Me voy a borrar lo negro de antes. ¿Vale? ¿Os queda claro? Es decir, aquí lo que hacemos es señalar cómo crece tecta. Y entonces ahora miramos qué fuerzas están a favor o en contra de que crezca tecta. Tenemos el peso, por una parte, tenemos que cuando crece tecta hacia allá, tenemos un rozamiento que siempre va en contra, hacia el otro lado, con lo cual ahí tenemos una fuerza de rozamiento. ¿De acuerdo? Entonces tenemos sumatorio de fuerzas a favor, de pares a favor, igual a la inercia por la aceleración. La inercia, suponiendo la barra despreciable, esa inercia, si suponemos la barra despreciable, va a ser igual a m por L al cuadrado. ¿Os acordáis? Masa por distancia al cuadrado. Inercia de una masa puntual, despreciando el peso de la varilla. Y luego, la aceleración angular, eso es igual a tecta por 2 puntos, ¿correcto? Y ahora, los pares a favor y los pares en contra, ¿cuáles son? Pues tenemos, a favor de que se mueva, ¿qué fuerzas hay ahí? Bueno, pues no sé si el sistema tiene fuerza externa o no. Si pusiéramos aquí un motor que le tira para allá, pues esa sería la única fuerza a favor, digamos. El único par a favor, si estuviera, que no recuerdo el enunciado ahora. Sí, ¿vale? Bueno, ¿y en contra qué tenemos? Bueno, pues fijaros que esta fuerza, como es perpendicular, es contraria al movimiento, va a ser perpendicular a esa varilla. Con lo cual ese par va a ser directamente esa fuerza de rozamiento por la longitud L. ¿Vale? Y por otra parte, esta fuerza del peso tiene dos componentes. Esta, que forma el mismo ángulo tecta, y esta otra, que forma el ángulo, esta otra de aquí, esta componente hacia aquí, que es la que sí que queda perpendicular y no forma ese ángulo, sino el otro. No sé si se ve o me ha quedado pequeño. ¿Se ve lo que quiero decir? Es que es un poco, no es fácil del todo dibujar aquí con esto que tengo. Vale. Con lo cual, eso va a ser la componente, como no es la proyección, sino lo contrario, del seno, ¿vale? Pues menos el peso por el seno de tecta y, para llevarlo al par, fuerza por distancia, por L, ¿de acuerdo? Bueno, la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento es proporcional a la velocidad. Lo que no nos dice es si es una fuerza de rozamiento de velocidad angular o de velocidad lineal. En fin, que esto ya habría que definirlo bien en el problema concreto diciendo exactamente esa fuerza de rozamiento lo que vale. Pero puede que sea o B por la velocidad angular o B por la velocidad lineal, que sería L por tecta punto, ¿vale? No está bien definido en el enunciado, que no lo pone claro, pero cualquiera de esas dos nos llevaría a esa fuerza de rozamiento. Y el peso, esa sí que está más clara, es M por G, ¿vale? Bueno, pues con todas estas definiciones llegaríamos a estas ecuaciones al despejar que os he comentado. Solo que en lugar de ángulo tecta, pues pondríamos, como es la salida, lo cambiaríamos por Y en vez de tecta. Y lo que es la entrada, en vez de fuerza, par, lo que sea, pondríamos U, que bueno, ya le habíamos puesto U. ¿Vale? Y de ahí
llegaríamos a estas ecuaciones, que vuelven a tener la pinta y 2 puntos igual a una función de i punto y de u, como antes, ¿vale? Para linealizar, igual que antes, punto de equilibrio se define cogiendo la ecuación diferencial, aquí, y donde pone alguna derivada, se pone un 0. Fijaros, aquí no hay derivada, pues lo ponemos tal cual, pero con barras. Aquí no hay derivada, lo ponemos tal cual, pero sin barras. Aquí hay derivadas, ponemos un 0. Bueno, pues de esta ecuación se despeja la relación que hay entre u barra e i barra. Que como os decía, eso ya depende de cada ejercicio. En algunos nos darán la u barra y habrá que obtener i barra, y en otros del revés. Depende de aquello que estemos analizando en cuestión, ¿vale? Una vez tenemos el punto de funcionamiento, para obtener el modelo dinámico lineal aproximado, recordad lo que había que hacer. Cogemos la ecuación diferencial y decimos, en lugar de i 2 puntos, variación de i 2 puntos, delta i 2 puntos, igual a, y para calcularlo, recordad, derivada de f con respecto a i, evaluada el punto de funcionamiento, multiplicado por delta i, derivada de f con respecto a i punto, evaluada el punto de funcionamiento, multiplicado por delta i punto, así con cada elemento, ¿vale? Eso que acabo de decir de cabeza es esta secuencia. Derivada de f con respecto a i evaluado en el punto de funcionamiento por delta i, derivada de f con respecto a la siguiente variable evaluado en el punto de funcionamiento multiplicado por delta i punto, lo mismo con la siguiente variable que es la u multiplicado por delta u. Bueno, y si hacemos esto en este caso, bueno, pues quedaría otra cosa, que al final y al cabo es un numerito por delta i más otro numerito por delta i punto más otro numerito por delta u, ¿vale? Bueno, y aquí vienen cosas curiosas como que si el punto de funcionamiento es 0, es decir, el punto de funcionamiento es cuando el péndulo está aquí abajo, ¿vale? Entonces nos queda que la ecuación de la dinámica es esta que veis aquí, ¿vale? Bueno, esta que veis. Y en el caso de ser pi medios, que por ejemplo estuviera aquí el péndulo, ¿vale? En ese caso la ecuación quedaría de otra forma, que no se parece a esta, sino que este término, por ejemplo, ha desaparecido. ¿Lo veis? Porque como este término depende del coseno de ese ángulo, si ese ángulo está aquí en 0, sí que vale 1, pero si está aquí arriba en 90 grados, pues vale 0 y desaparece el término, ¿vale? ¿Está clara la idea esta? Bueno, es más curioso todavía qué hubiera pasado si el péndulo estuviera aquí arriba. Es decir, esto. Como intentar hacer equilibrio con algo en vertical pero hacia arriba, no hacia abajo. En ese caso, y esto intuitivamente viene bien que lo veamos, fijaros que esto de aquí hubiera pasado a ser, en lugar de 1 y darnos menos 19,6, nos hubiera dado esto menos 1, con lo cual aquí tendríamos más 19,6, ¿lo veis? ¿Qué significa eso? Que cuando yo separo un poco el ángulo respecto a este punto de funcionamiento, el ángulo tendería a crecer. Eso nos hubiera salido en positivo. Eso es lo que nos lleva a lo que se conoce como un sistema inestable. Tú haces crecer el ángulo y el propio crecimiento del ángulo aún lo hace crecer más. Se va de madre, claro, es verdad, porque si yo dejo esto aquí, eso se acaba cayendo, ¿no? Es decir, no se estabiliza. Sin embargo, si yo lo dejo hacia abajo y lo separo un pelín del equilibrio, él, bueno, pues se moverá un poquito hasta quedarse quieto. Es un sistema estable. Este es inestable, porque por poco que yo lo haga crecer, el propio sistema aún lo hace crecer más. ¿Está clara la idea? Bueno, eso lo veis nítidamente en este signo. Aquí ha quedado en negativo, alrededor de 0, pero si hubiéramos hecho esto alrededor de pi, es decir, con el péndulo plantado aquí arriba, hubiera salido esto con signo positivo, que implica eso que acabamos de decir. ¿De acuerdo? Esto intuitivo. Ahora en este tema y en el tema siguiente, eso lo detallaremos nítidamente. Bueno, objetivo de todo esto que estamos diciendo ahora, del modelo matemático. Lo que en realidad buscamos es saber cómo habría que calcular la acción de control para que la Y sea la deseada. ¿Vale? Es decir, no es tanto predecir el futuro como estamos haciendo ahora, sino cuando yo sepa predecir el futuro, si a mí me gustaría que el futuro fuera uno en concreto, ¿qué es lo que tengo que meterle yo al sistema? Es darle la vuelta al sistema, al problema. ¿Vale?
Para ello necesitamos obtener cuánto vale la salida si conocemos la U, que es lo que se conoce como respuesta del sistema y que miraremos en detalle en el tema siguiente. Pero para poder llegar a ello, tenemos que pasar por una herramienta matemática que nos permitirá hacer todo esto rápidamente, que es lo que se conoce como la transformada de Laplace. Yo creo que la conocéis de las asignaturas de cálculo, ¿no? ¿Me dijisteis? La usasteis, ¿no? Para la resolución. Bueno, la recordamos. ¿Es un operador matemático? No sé a qué lo aplicabais en aquel momento. ¿A qué? No he oído, perdona. Era solo como herramienta matemática, una transformación, ¿no? Bueno, pues ahora por lo que hemos visto cosas de natural... ¿Estabas levantando el brazo? ¿Alguien por ahí? No. Vale. No, que alguien había así apoyado y no sabía si levantaba el brazo, perdón. Vale. Hemos visto cosas de naturaleza de fluidos, de mecánica o de electricidad ahora mismo, y en todo ello hemos llegado a lo mismo, a coeficientes, parámetros, multiplicado por señales o sus derivadas, sea la naturaleza que sea, para explicar los comportamientos. Bueno, pues lo que vamos a hacer es esa transformada de Laplace, que en su día la usabais en cálculo para cuando tengo una variable independiente y otra dependiente, que una depende de otra, lo aplicabais a eso. Eso lo vamos a usar ahora con las señales. Vamos a diferenciar nítidamente qué son coeficientes y parámetros de qué son señales. ¿Vale? Bueno, pues el operador matemático ese que aplicaremos a señales, que es la transformada de Laplace, lo único que nos hace es, cuando yo tengo una señal x minúscula de t, me la transforma en otra señal, escrita de otra forma, x de s, que depende de otra variable nueva que se llama s en lugar de t, que es el tiempo. Consiste en eso. Y en vez de minúscula pondremos mayúscula para recordarnos que estamos hablando de la transformada de Laplace de la señal. Va a ser un operador biunívoco, lo cual significa que si yo tengo u de t expresado de una manera, solo hay una manera posible de expresarla en forma de s. ¿Vale? Y al revés, si yo tengo una expresión de s de una señal, solo hay una forma de expresarla en t. ¿Vale? Bueno, lo que es la relación a nivel de señal, esa de ahí, hay muchos tipos de señales. Seno de omega t, expone e elevado a 4 por t, en fin, t al cuadrado. Hay muchas señales dependientes de t. Entonces, esto de aquí tiene un montón de operaciones predefinidas para exponenciales, para senos, para señales tipo escalón, impulsos, rampas. Eso lo dejamos para el tema siguiente, ¿vale? Ahora nos vamos a centrar solo en las propiedades que tiene ese operador. ¿Vale? No nos vamos a centrar en las señales. Bueno, pues es un operador que es lineal, es decir, si yo aplico el operador transformada de Laplace en lugar de sobre una señal, sobre una combinación de señales, y fijaros cómo las escribo siempre, coeficiente o parámetro por señal más coeficiente o parámetro por señal, ¿vale? Si yo aplico la transformada de Laplace sobre una operación lineal sobre señales, me queda la misma operación lineal sobre las transformadas de Laplace de las señales. ¿De acuerdo? Bueno, y ahora vamos a ver la relación con la derivada respecto del tiempo. Y es que la transformada de Laplace de una señal que viene derivada se escribe como S por la transformada de Laplace de la señal menos el valor de la señal en el punto inicial. Y si fuera una derivada segunda, en lugar de S, que esta S nos recuerda que hemos derivado una vez, si la derivada es derivada segunda, nos aparece S al cuadrado. Y las condiciones iniciales, en vez de ser estas de aquí, bueno, pues son otras, que lo iremos memorizando con el tiempo o tendremos una tabla el día del examen para que se os recordará, para no tener que memorizar las formulitas. Lo importante es esto, el operador derivada, que en cuestión de señales temporales lo escribimos de esta forma, en Laplace lo escribimos multiplicando por S. Y la segunda derivada, con la transformada de Laplace, lo escribimos multiplicando por S 2 veces. ¿De acuerdo? Bueno, hay otra propiedad que ya la veremos el tema que viene, pero bueno, está bien empezar a anunciarla porque es interesante. Igual que hemos dicho que la transformada de Laplace de la derivada de una señal con respecto al tiempo
En general, lo interesante es que es S por la transformada de Laplace de la señal más otras cosas. Tenemos otra propiedad interesante que es que la transformada de Laplace de la integral de una señal entre 0 e infinito, perdón, entre menos infinito y t, es decir, la integral hasta el instante actual, quería decir, ¿vale?, es igual a 1 partido s por x de s. ¿De acuerdo? Fijaos la diferencia de hablar de simbologías extrañas. Con la transformada de Laplace hemos pasado a que derivar consiste en multiplicar por s, integrar consiste en dividir por s. ¿De acuerdo? Es lo que también se conoce en otras asignaturas. A lo mejor habéis usado la herramienta sin llamarle transformada de Laplace y le han llamado el operador derivada o el operador integral, como una variable que se multiplica o se divide. No sé si lo habéis usado alguna vez en alguna asignatura. Bueno, ¿os sonaba esta propiedad de cuando lo utilizasteis para la resolución de ecuaciones diferenciales en cálculo? ¿Sí? Bueno. Ojo que realmente la propiedad es más complicada, ¿eh? Hay que tener en cuenta las condiciones iniciales. Bueno, ¿para qué sirve la transformada de Laplace? Pues nos permite transformar una ecuación diferencial, que es una ecuación un poco abstracta, con derivadas de las señales, puntos o el d dividido de t y cosas extrañas, nos permite traducir eso en una ecuación algebraica. Fijaros, cogemos la ecuación diferencial y le aplicamos la transformada de Laplace. Transformada de Laplace de la segunda derivada de y. Fijaros, hemos quedado que era s cuadrado por la transformada de Laplace de la señal menos estas cosas de condiciones iniciales. S cuadrado por i de s menos estas cosas de las condiciones iniciales igual, y como era un operador lineal, esta operación que teníamos aquí también se aplicaba sobre la transformada de Laplace de las señales. Hemos quedado, con lo cual todo esto nos queda como a menos a sub 0 por la transformada de Laplace de i menos a sub 1 por la transformada de Laplace de i punto más b sub 0 por la transformada de Laplace de u. Con lo cual, menos a sub 0 por la transformada de Laplace de i, ahí lo tenemos. Menos a sub 1, ahí lo tenemos, por la transformada de Laplace de i punto. I punto, como tiene condición inicial, es s por i de s menos i de 0. Ahí lo tenemos, menos a sub 1 por s por i de s menos i de 0, ¿vale? Todo esto. Bueno, y finalmente este término. Bueno, pues ya hemos visto cómo una ecuación diferencial la podemos transformar en una ecuación algebraica. Y de aquí nosotros tenemos i de s factor común aquí, aquí, aquí. ¿Veis? Con lo cual podríamos, que no lo vamos a hacer, despejar i de s. ¿Lo veis? Con lo cual, hemos dicho que en un sistema yo tengo aquí un sistema, yo puedo aplicar el modelado matemático. El modelado matemático nos lleva a cosas del estilo i dos puntos igual a f de i punto u. ¿Vale? Si yo conozco u de t, yo conozco u de t porque me la han dado y me dicen que hace así o lo que sea. Si yo conozco u de t, yo puedo obtener u de s, como la transformada de Laplace de u de t, porque habrán unas tablas que ya veremos. ¿Vale? Si yo conozco u de s, resulta que yo de aquí, aplicando la transformada de Laplace, hemos dicho, que es lo que pone en la pizarra, pero no lo hemos despejado, que yo puedo obtener i de s como una función. Fijaros, si yo despejara de aquí i de s, conociendo las condiciones iniciales y conociendo la entrada u de s, yo puedo obtener de alguna manera una función, una expresión matemática, que me dice cuánto vale i de s en función de u de s y de las condiciones iniciales de la i sub 0 y la i punto sub 0. ¿Correcto? Vale. Y, como hemos dicho, que la transformada de Laplace de lo que habla es de si yo tengo u de t o x de t, yo tengo de forma
bien definida x de s y al revés, ¿lo veis? Esto significa que si yo aplico la transformada de Laplace en la ecuación, con lo cual tengo esto definido en función de esto, y yo introduzco aquí dentro en la UDS este valor, yo tengo I de S. Con lo cual, con la transformada inversa de Laplace, yo puedo obtener I de t. ¿Correcto? De esto va el haber aprendido qué es el modelado matemático, qué es la transformada de Laplace sobre una señal, qué es la transformada de Laplace sobre una ecuación diferencial, porque aplicado todo eso puedo obtener I de t. ¿De acuerdo? Y a eso es a lo que nos vamos a dedicar en este tema y en el que viene, a esas operaciones, a todos esos pasos. ¿Vale? Ahí es tan abstracto, a lo mejor ahí no se acaba de entender, ahí solo quiero decir las herramientas que acabamos de presentar, dónde se van a usar y para qué. ¿Vale? ¿Está clara esta idea? Si yo tuviera un modelo matemático, un sistema lineal, o un modelo lineal para un sistema que fuera no lineal mediante la linealización, y si yo conociera las condiciones iniciales, y si yo conociera la U, yo podría obtener I de S. Y como I de S tiene una expresión biunívoca con cierta I de T, yo tendría I de T. Es decir, yo podría saber en el futuro qué va a hacer una señal a lo largo del tiempo. Podría resolver la ecuación diferencial. ¿Está claro el concepto este de herramientas e ideas? Bueno, si las condiciones iniciales son nulas, eso que hemos visto antes, tendríamos que despejar de ahí, quitar de ahí la I de 0. Incluso lo vamos a hacer con una ecuación más compleja. Esta de aquí. Fijaros que la de antes solo tenía 1, 2, 3, 4 señales, con sus derivadas y tal. Y esta de aquí tiene, pues, 6 señales. ¿Las veis? Desde la tercera derivada de I punto y 2 puntos, U punto, más complicada. Pero condiciones iniciales nulas. Vamos a suponer un caso en el cual yo tengo ahí algo quieto y yo quiero saber cuando yo lo empuje qué va a hacer. ¿Vale? Bueno, pues si las condiciones iniciales son nulas, la regla esta de aquí es tan sencilla como tantas derivadas tengo, tantas S pongo. Esto de aquí lo aplicamos n veces. La derivada enésima de una señal pondría yo ahí S elevado a n. ¿Vale? Y la integral de la integral de la integral de la integral pondría ahí yo 1 partido S elevado a el número de veces que integro. ¿De acuerdo? Bueno, pues en este caso, si cogemos esta ecuación, fijaros que aparecen 6 señales, ¿eh? Derivada tercera de I punto, y 2 puntos, U punto, ¿vale? Aquí aparecen muchas letras y muchas cosas, pero si habéis seguido antes el hilo este que hemos dicho de lo que interesa representar las cosas con coeficiente por señal y que tenemos que tener ese orden en la cabeza, aunque es verdad que matemáticamente existe, ¿no?, la propiedad de conmutativa, podemos cambiar el orden. Pero si aprendemos a representarlo de forma ordenada siempre como coeficiente por señal, esto, aunque sea un chorizo, nos es de un vistazo fácil interpretarlo, porque vemos simplemente una combinación de señales y sus derivadas, ¿lo veis? Aparte, el 0 es la derivada 0, el 1 es la primera derivada, el 2 es la segunda derivada, y aquí lo mismo con las U's. ¿De acuerdo? Entonces, todo este chorizo, si le aplicamos la transforma de Laplace, derivada tercera de I, S al cubo, y sin derivar, I de S. Y punto, S por I de S. Y 2 puntos, S cuadrado por I de S. ¿De acuerdo? Así con cada término. De manera que yo ahora encuentro aquí I de S, un total de 4 veces, ¿lo veis? Y la U de S 2 veces. Yo puedo empaquetar I de S y puedo empaquetar U de S. Si yo empaqueto I de S, empaqueto U de S, me queda esto de aquí. Y si yo ahora escribo I de S en función de U de S, yo puedo escribirlo de esta manera, ¿vale? Bueno, pues llegamos a una expresión que es, pues, la forma genérica de expresar la dinámica en sistemas lineales. O sea, vosotros estáis acostumbrados en un sistema estático, os enseñan siempre relaciones de esta forma. Y es igual a una función de X, ¿no? La variable dependiente es una función de la variable independiente. Esto es lo que usamos siempre para expresar relaciones estáticas entre elementos, ¿correcto? Si esta relación fuera lineal, diríais que Y es igual a K por X, ¿no? Es una proporción de X, ¿correcto? Bueno, pues esta idea, en un sistema estático y lineal,
El equivalente es esto que tenéis aquí, y es que IDS es igual a GDS por UDS. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la gran diferencia? La gran diferencia es que esto hace referencia en cualquier instante de tiempo, porque es una relación estática, solo depende en t. O sea, lo que vale la y en t es igual a k por lo que vale la x en t. En un sistema estático, lo que en general aprendemos a analizar en otras asignaturas. Régimen normalmente estático. Pues esa misma idea la tenemos en sistemas dinámicos con la S en todos los términos. Con la S en lo que es la señal de salida, con la S en lo que es la señal de entrada y con la S en lo que sería el parámetro. El parámetro también depende de la S, porque ahí es donde está explicada, digamos, lo que es la naturaleza del sistema. UDS hace referencia a la entrada, a lo que yo le meto en el sistema. Es decir, UDS hace referencia a si yo aquí meto una señal tipo escalón, como un interruptor, una rampa, como cuando pulsamos el acelerador del coche, o un impulso, o un seno, lo que fuera, ¿vale? UDS hace referencia a toda esta idea. IDS hace referencia a la misma idea, pero con respecto a la salida. Pues tendré que normalmente aquí, en vez de ser este tipo de señales tan suaves, ya lo veremos, son señales de este estilo, evoluciones de tipo exponencial o sumas de exponenciales suaves. Ya lo veremos. Eso es lo que hace referencia a IDS. Y GDS hace referencia al sistema. Es decir, en GDS está la información de si había un muelle más o menos duro o más blando, de si había un amortiguador o no, de si el punto de funcionamiento estaba en equilibrio o no, de si el sistema oscilará o no, de si será rápido o no. Toda esa información, que aprenderemos a verla, está en la GDS. ¿De acuerdo? Entonces, habéis visto cómo de todo un sistema lleno de muelles o resistencias, bobinas, hemos llegado a un modelado, da igual cuál sea el sistema, que llegamos a una representación que se parece un montón a las cosas sencillas que tenemos en la cabeza, ¿no? A I igual a K por X. Esto, en fin, con esto más o menos entendemos o podemos explicar cosas sencillas, pues lo mismo para cosas muy complejas, pero con una nomenclatura muy similar. Bueno, pues a esta GDS le vamos a llamar función de transferencia, que nos dice cómo cambia la I cuando yo cambio la U, ¿vale? Es decir, en un sistema podéis expresar esto, pero si no queréis hablar ni de la Y ni de X, diríais, no, este sistema tiene una ganancia de tanto. Y con la K solo ya explicaríais algo, ¿no? En algún sistema sencillo. Pues esa idea de ganancia, aquí le vamos a llamar función de transferencia. Y nos dice cómo cambia la I cuando yo cambio la U. Pero a lo largo del tiempo nos lo dice. No solo en un instante determinado. ¿Vale? Es un poco más abstracto con una nomenclatura similar. Esta idea se cumple, esta expresión, recordad, que ya lo habíamos dicho antes, con condiciones iniciales nulas. Bueno, volvemos a definir la función de transferencia. Es la función que, multiplicada por la transformada de Laplace de la entrada, da como resultado la transformada de Laplace de la salida. Es decir, la GDS la tenemos que interpretar así. Podemos definirla también como que GDS es la transformada de Laplace de la salida de un sistema dividido la transformada de Laplace de la entrada cuando las condiciones iniciales son nulas. Es otra manera de definirlo. Bueno, si el sistema parte del equilibrio y el sistema es no lineal, o si el sistema... A ver, vamos a ver una cosa. Un sistema puede ser lineal, no necesariamente no lineal, pero la idea esta de condiciones iniciales que hemos visto antes, o punto de equilibrio, y redefinir el sistema con variables incrementales, eso sirve también para sistemas lineales, para poder hablar de qué le pasa a un sistema alrededor de un punto de funcionamiento. ¿Vale? ¿Por qué? Porque nosotros vamos a aprender a hacer todos los análisis suponiendo que la U y la I inicialmente están en cero, y a partir de ahí cómo cambia todo. Luego en la realidad nada está en cero. Por ejemplo, aquí la temperatura, pues ya partimos de 20 y algo grados, lo que sea. Si ahora queremos hacer algún estudio, lo que hacemos es primero trasladar todas las variables a cero y
trabajar con lo que se conoce como variables incrementales, aunque el sistema sea lineal. ¿Vale? Bueno, pues eso es lo que os pone aquí. Y si queremos aplicar la función de transferencia a cualquier sistema en el cual las condiciones iniciales no son nulas, realmente podemos hacer un truquito y escoger las variables, pasarlas a incrementales para que inicialmente sean nulas y entonces la función de transferencia también sirve con las variables incrementales. Analizamos ahí el estudio que toque y al acabar recuperamos y de t. Simplemente fijaros que y de t, si yo tengo delta y de t, le sumo el punto de equilibrio y ya lo he recuperado. ¿Vale? Bueno, vamos a ver ciertos conceptos relacionados con la función de transferencia. Tenemos el orden del sistema, que es el grado del denominador. Bueno, fijaros cuál era la pinta, ¿eh? La pinta era esta. Y como hasta ahora hemos dicho siempre que esto iban a ser coeficientes, la pinta de una función de transferencia es algo como esto. Pues 6s más 4 partido s al cubo más 2 por s al cuadrado más 3 por s más 5, por ejemplo, ¿vale? O esta otra pinta. 6 partido s más 4. O esta otra pinta, que es la que más veremos. 2 partido 1 más 8 por s. Luego ya veremos el próximo tema por qué nos interesa más escribirlo de esta manera que de esta. Ya lo veremos. Ya os digo, en la asignatura hay muchas cosas matemáticas que, a pesar de que se cumplan las propiedades, como siempre, en todas estas operaciones conmutativas, etcétera, nos va a interesar siempre escribirlo de una manera concreta, porque solo la forma de escribirlo ya nos va a dar información inmediata sobre el sistema. Ya veremos cómo y por qué. Bueno, pues una función de transferencia tenía esa pinta, ¿vale? Bueno, pues llamamos orden del sistema al grado del denominador. Es decir, esto es un sistema de orden 3, esto es un sistema de orden 1 y esto sería también un sistema de orden 1, ¿vale? Bueno, llamamos ecuación característica al polinomio del denominador igualado a 0. Es decir, en este sistema, en esta función de transferencia, la ecuación característica es s cubo más 2s cuadrado más 3 por s más 5 igual a 0. Y a esto le llamamos ecuación característica. Esto suena, no sé si a lo mejor cuando hacíais ecuaciones diferenciales y las resolvíais en la asignatura de cálculo, no sé si utilizabais lambda, a lo mejor para obtener los valores propios o la ecuación característica. ¿Os suena de algo eso? Lambda o s, no sé qué letra usaríais, pero bueno. Vamos a ver. Llamamos polos a las raíces del denominador, es decir, aquellos valores de s que hacen esto 0, o lo que es lo mismo, las raíces de la ecuación característica. ¿Vale? Los valores de s que hacen que esto sea 0, a eso le llamamos polos. Por ejemplo, ¿cuáles son los polos de esta función de transferencia? ¿Alguien me lo dice? Menos 4, ¿no? ¿Cuál es el valor de s que hace esto 0? Menos 4. ¿Y cuánto valen los polos de esta ecuación de aquí abajo? De esta función de transferencia de aquí abajo. Menos 1/8, ¿no? Si cogemos esto, lo igualamos a 0 y despejamos la s, nos queda menos 1/8. Bueno, llamamos polos, recordad, a las raíces de lo de abajo. Llamamos ceros a lo mismo, pero en el numerador. En este caso, ¿cuánto valen los ceros? No hay ceros, porque no hay ningún valor de s que anule el numerador, ¿lo veis? Siempre va a valer 6 o siempre va a valer 2. ¿Cuánto valen los ceros aquí? Menos 4/6, ¿no? O menos 2/3. Bueno. Estabilidad. Resulta que la función de transferencia nos chiva, nos avisa de si un sistema será estable o no. De si convergerá hacia un valor y se quedará ahí quieto o si empezará a irse de madre. Y eso se sabe por los polos. Resulta que los polos, aquellos valores de s que hacían 0 el denominador, si su parte real es negativa, el sistema es estable. Si no, es inestable. Hemos avisado de esta idea, ¿os acordáis cuando lo del péndulo? Que hemos dicho, fijaros que ahí hay un signo menos, aquí hay un signo más. Eso ya tenía que ver con esto, ya lo veremos.
Bueno, y se llama ganancia estática a lo que pasa cuando yo cambio la X, perdón, cuando yo cambio la U, la entrada, ¿cuánto cambia la Y? Y eso se ve haciendo S igual a 0. Es decir, ¿cuánto vale la ganancia estática de este sistema? Es decir, cuando yo cambie una unidad la U, ¿cuántas unidades cambiará la Y? Recordad lo que pone ahí. Hay que hacer S igual a 0. Si yo hago S igual a 0, me olvido de todo esto y me queda 4/5. En este caso 6/4, en este caso un 2. ¿Lo ves? Bueno, pues ganancia estática, la ganancia estática que nos dice cuánto cambia la salida cuando yo cambio la entrada en régimen permanente, se calcula con S igual a 0. ¿Vale? Bueno, poco a poco iremos viendo todas estas definiciones. ¿De acuerdo? Yo creo que el próximo día nos quedamos aquí en la relación entre los polos y la respuesta dinámica o la estabilidad de un sistema, todo esto que acabamos de ahora de decir, ¿vale? Y estaría bien que lo leáis para el próximo día para que lleguemos y polo, función de transferencia, cero, ganancia, señal, derivada, desarrollo en serie de Taylor, punto de funcionamiento, punto de equilibrio, condiciones iniciales, transformada de Laplace. Parece que no, pero hoy, sobre todo en temas de vocabulario, hemos presentado muchas cosas, aunque en transparencias parezca poca cosa. Yo os pediría para el próximo día, para no perder el hilo, porque se va a ir complicando matemáticamente y en terminología, que os leyerais las transparencias o los apuntes de estas transparencias, ¿vale? Así venimos un poco más entrenados. Y también, mientras yo doy la clase, en el aula virtual tenéis un glosario y a lo mejor, ¿qué era polo? Pues a lo mejor en el glosario lo podéis mirar y refrescar los términos propios de la asignatura para no perderos, ¿vale? Bueno, pues nos vemos el jueves.